Bueno, pues vamos a ver si seguimos. Habíamos empezado con la arquitectura, pues hablando de ese contexto en el cual va a haber una serie de propuestas que aparecen más o menos al mismo tiempo que la arquitectura moderna o arquitectura racionalista, y que rompen de todos modos pues, con esos modelos del eclecticismo basados en la repetición de otros estilos del pasado, de esos modelos historicistas, pero también suponen una ruptura con el modernismo, que habría una propuesta en la cual se buscaba la originalidad, pero en cierto sentido lo que pretendía en muchas ocasiones era ser original en cuanto a los aspectos decorativos, ornamentales, buscando el lujo y el refinamiento. Bueno, en la primera mitad del siglo XX surgieron nuevas propuestas que junto con el llamado racionalismo rompían con los modelos historicistas y modernistas. En ese sentido cabe destacar tres corrientes. Por un lado, el expresionismo arquitectónico, que fundamentalmente se va a desarrollar en Alemania, el constructivismo, en la antigua Unión Soviética, y la arquitectura fascista, o más bien habría que señalar a algunos arquitectos italianos en tiempos de Mussolini. En Italia. Bueno, sin ánimo de detenerme mucho en estas tres corrientes, o estos tres tipos de propuestas que vienen a aparecer en las décadas de 1920, 1930 y que desaparecen ya pues que desaparecen a mediados de siglo, pues cabe hablar en primer lugar del expresionismo arquitectónico. Por un lado nos podemos encontrar con una obra que en cierto modo viene a ser continuadora de ciertos modelos del modernismo y especialmente en sus elementos orgánicos, pero sobre todo
viene a ser una arquitectura que no rechaza, digamos, los elementos ornamentales y también la complicidad con el espectador. De ahí que el interior de este edificio, la Bauhaus de Colonia, pues nos puede recordar a esos interiores de los edificios modernistas decorados con mosaicos, con azulejería, con estucos, etcétera, etcétera. Mientras que el exterior corresponde más bien a esa otra inspiración que encuentran estos arquitectos, y es la estética de las máquinas. De ahí que, en cierto modo, ¿a qué nos puede recordar el exterior de la Glasshouse? Pues, en cierto modo, la forma de un cohete, o la punta de una bala o un cañón, y que, en cierto modo, pues viene a ser predecesor de esas formas que tienen en la actualidad algunos edificios, como por ejemplo el famoso Pepinillo de Londres. En cierto modo, pues viene a ser un precedente estético, a combinar el hierro con el cristal, formando esa red de rombos y que rompen pues con esa estética que tenía la arquitectura del hierro, que combinaba el acero con el cristal, pero recurriendo a elementos pues, más propios de los estilos del pasado, de algunas formas, digamos, más nuevas o más actuales. La estética maquinista pues también vendría a estar presente en este otro edificio desaparecido en Colonia, el Teatro Huervo. Bueno, viendo el frente de esta obra, ¿qué os puede parecer? ¿A quién puede recordar? Los ojos y la boca. Bueno, que no podéis pensar eso, pero también podéis pensar otra cosa, que se puede asemejar al frente de un coche. También los faros y también el radiador. La caída alrededor y los focos. Esa forma, digamos, tan singular que tiene la fachada y el vestíbulo de acceso. Bueno, Colonia, de todos modos, pues fue una ciudad que sufrió con intensidad los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos edificios de la ciudad desaparecieron. Por suerte se conservó en pie la catedral. En el caso de Potsdam, la situación fue diferente. Es una localidad cercana a Berlín y al fin y al cabo, pues, por lo que es conocido es por el complejo de edificios palaciegos que hay allí, destacando pues, sobre todo el Palacio de Sanssouci del siglo XVIII, pero naturalmente también hay otras construcciones. Al no ser, digamos, un objetivo militar relevante, pues la ciudad, digamos, pues, permanece más a salvo que otros lugares de Alemania. Allí, donde además pues, está la sede de una universidad, pues nos vamos a encontrar con un edificio tan singular como la Torre Einstein, que en cierto modo nos pueden recordar a las formas orgánicas, por esas formas un tanto onduladas, pero la construcción de este edificio, que servía también como observatorio astronómico, nos puede recordar pues, a las chimeneas de las fábricas y a los faros portuarios. Mendelssohn H2. Además, esas formas onduladas que hacen referencia, digamos, a ese organicismo de inspiración modernista, de todos modos, pues también nos pueden recordar a las líneas que favorecen la aerodinámica de las máquinas, los aeroplanos, y ha comenzado, pues, de todos modos, a tenerse en consideración por aquel entonces.
el constructivismo ya lo abordaremos cuando veamos las artes plásticas de las vanguardias. También va a proponer un nuevo modelo constructivo. Y la propuesta, digamos, más destacada y más ambiciosa fue el monumento de la carrera internacional diseñado por Tacto. Bueno, este edificio, que debía de ser la sede del Cominter, la Tercera Internacional Obrera, iba a ser emplazado en un espacio donde antes había una antigua catedral en Moscú. Bueno, Tarkin lo que va a proponer es literalmente un rascacielos para diseñar una construcción de 300 metros de altura, pero además con una estructura muy ambiciosa. Va a proponer un diseño helicoidal e inclinado, con unas enormes estructuras de acero, y en su interior iban a encontrarse dos diferentes espacios para el uso de los miembros del partido. Bueno, la estructura, pues evidentemente era muy original, muy ambiciosa, y por aquel entonces en la Unión Soviética no había los medios suficientes para poder llevar a cabo una construcción de semejante calibre. Posiblemente tampoco en ningún otro lugar del mundo. Pero de todos modos no deja de ser un proyecto pues, sumamente interesante, que luego, naturalmente, pues ha podido, digamos, servir de inspiración a otros autores que han llevado la estructura al exterior del edificio para ganar espacio en el interior, como sucedió ya más adelante en el Centro Pompidou. Todo ello, pues también teniendo en cuenta que el constructivismo, en parte también por la influencia del futurismo italiano, pero también de la arquitectura expresionista, pues se va a inspirar en esa estética maquinista, inspirada en los modelos de las fábricas y de las máquinas. Bueno, y acerca de la arquitectura que se llevó a cabo en los estados totalitarios, en dictaduras como la Alemania nazi o la Italia fascista. Bueno, pues en dichos lugares lo que se hizo fue seguir una serie de modelos que se identificaban con un pasado glorioso. Así que tiene lugar en dichos lugares pues un revival de estilos del pasado, una nueva arquitectura historicista, pero además con un fin claramente propagandístico. Es lo que vino a suceder en el caso de la España de Franco. Apareció la arquitectura neoescurialense, porque se consideraba que la arquitectura de Juan de Herrera era, digamos, aquella que se identificaba más con ese pasado imperial con el que se quería identificar el régimen de Franco. Es decir, pues se quería construir edificios como se construía pues en tiempos de Carlos V, de Felipe II. En el caso de la Alemania nazi, bueno, pues los arquitectos lo que van a seguir, curiosamente, son los modelos no ya de la Alemania del pasado, sino de la antigua Grecia clásica, que se consideraba de todos modos como una suerte de ideal de una época en la cual pues, existía una pureza, digamos,
una pureza identificada con lo que ellos señalaban como los valores de la raza. Así que no deja de ser, digamos, algo muy curioso, que en vez de retratar datos estilos del pasado de Alemania, pues pusieran su atención en la Grecia clásica. Así que claro, no hubo un neogótico o un neorrománico en la Alemania de tiempos de Hitler, sino digamos una nueva revisión de los modelos del arte clásico. Pero luego, de todos modos, y al fin y al cabo, como los tiempos habían cambiado, ese revisionismo va acompañado de otra cosa. Y curiosamente es la estética del Art Deco, una estética pues alejada en parte del modernismo, al ser más sobria, pero también que busca el lujo y el refinamiento. Con ello pues nos han llegado pues algunos edificios de aquella época en la cual pues, trabajaron arquitectos tales como Ludwig Gross o, curiosamente, Albert Speer, que fue miembro del partido nazi y ministro de armamento durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que os hablé de él en su momento. Bueno, ahí tenéis, pues, por un lado, la Casa del Arte de Múnich, Torre de Trost, y el Estadio Olímpico de Berlín, que de todos modos, evidentemente, fue construido para las Olimpiadas de 1936, pues con posterioridad ha tenido pues importantes modificaciones también en torno al lugar donde se encuentra. En el caso de Italia las circunstancias son diferentes. Los arquitectos se van a inspirar en la arquitectura de la Roma clásica, pero va a haber algunos que, aun partiendo de esos modelos, van a idear una arquitectura desornamentada, más próxima a los principios del racionalismo que a esa arquitectura racionalista. Naturalmente que no todos los arquitectos italianos de la época llevarán a cabo dichos modelos, pero sí que va a haber una parte importante de los mismos, destacando Terragni y Piacentini. Ahí tenéis de todos modos un ejemplo de ello, la casa del Fascio de Como, de Terragni, que en cierto modo pues, nos puede recordar a ciertas propuestas de Le Corbusier o de Gropius, más que los modelos de la antigua Roma, con esa concepción, pues, digamos, sobria, práctica y funcional, también con el empleo de los nuevos materiales de construcción de origen industrial, pero de todos modos el edificio más conocido de esta corriente arquitectónica es el llamado Coliseo Cuadrado, el Palacio de la Civilización italiana, Coliseo Cuadrado, dentro del llamado distrito de Leur, en Roma. De Piacentini. Claro, ahí la inspiración en la Roma clásica yo creo que es más evidente, por el uso de esas arcadas de medio punto y también por la inscripción en la parte superior que nos puede recordar pues, algunos edificios del pasado. Por si fuera poco, pues en la parte baja pues, nos encontramos algunas esculturas de clara inspiración clásica. Todo ello, pues teniendo en cuenta que también se va a utilizar el hormigón, el acero y el cristal en la construcción.
Bueno, el racionalismo o arquitectura moderna. Bueno, al racionalismo se le denomina arquitectura moderna o movimiento moderno. Y tiene como principales representantes a esos tres arquitectos que aparecen fotografiados en la imagen. El suizo Le Corbusier, el austriaco Gropius y el alemán Mies van der Rohe. Ya sé que el nombre puede llevarnos un tanto a engaño, pero era alemán. Se llamaba Ludwig. Ahí le ve, pues sentado precisamente de esa guasa sobre una silla, pero no es una silla de ningún diseño. Bueno, ¿qué viene a caracterizar, digamos, básicamente al racionalismo? Bueno, pues ya de todos modos su nombre nos viene a dar una idea. Y es que viene a primar precisamente el racionalismo de la construcción sobre cualquier otro tipo de consideración. Y claro, ¿cuál es lo más razonable para un edificio aparte de construirlo para que se mantenga en pie? Pues que se ajuste a la función para la que está ideal, por encima de cualquier otro tipo de consideración. Así que claro, ¿qué interés van a tener en decorar el edificio? Ninguno. Prácticamente ninguno. ¿Qué forma tiene que tener el edificio? Pues la más simple posible para que cumpla con esa función. ¿Qué tipo de materiales se van a emplear? Pues los más baratos, que permitan construir de la manera más rápida, pero que al mismo tiempo sean duraderos y estables, es decir, los que son de origen industrial. ¿Quiere decir eso que van a rechazar el uso de otros materiales, como pudiera ser determinados tipos de piedra, la madera, el ladrillo? No, pero la preferencia hacia esos otros materiales va a hacer que prácticamente estos sean protagonistas en exclusiva. A partir de 1918, diversos arquitectos plantearon un nuevo modelo de arquitectura que, aun partiendo de orígenes distintos, llegarán pues a conclusiones más bien semejantes.
primer lugar, la simplicidad de formas. Estos arquitectos van a tender a que los edificios sean prismáticos, con líneas rectas y por tanto líneas verticales y horizontales. Volúmenes puros que hacen que los edificios sean semejantes a un prisma o a un cubo. También la desornamentación de las construcciones. El funcionalismo, es decir, que el edificio se ajuste exclusivamente a la función. Y el uso de materiales industriales, entre los cuales va a destacar uno por encima del otro: el hormigón. Naturalmente, entre estos tres arquitectos habrá que hacer ciertas distinciones. Le Corbusier tenía una clara predilección por el uso del hormigón, con lo cual ya con posterioridad influirá en la ya denominada arquitectura brutalista. Gropius, pues por el contrario, no le hacía ascos en sus inicios al uso del ladrillo y luego ya con posterioridad al empleo de estructuras acristaladas combinadas con el metal. Y Mies van der Rohe, pues sobre todo pues va a ir, digamos, eliminando, depurando elementos, dejando los soportes a la vista y acristalando los cierres. Oye, César, ¿y ya tienen en cuenta el tema de los seísmos y eso? Los seísmos, bueno, Construir edificios. bueno, es que naturalmente pues, los arquitectos pues tienen que tener en cuenta diferentes consideraciones y en buena medida pues en relación al lugar donde se encuentran pues tienen que dar respuesta precisamente a los diferentes problemas que pudieran hacer. Uno de los problemas más graves que tienen, por ejemplo, los rascacielos es cómo salvar las oscilaciones y vibraciones causadas por el viento. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, pues, por ejemplo, en ciudades como Nueva York o sobre todo Chicago. En otros lugares, pues, los edificios tienen que ser capaces de... Tienen que ser capaces de soportar las vibraciones causadas por los terremotos, por los seísmos. En otras, pues tienen que responder a los huracanes, a los tifones. Pero claro, de todos modos, pues teniendo en cuenta quiénes son los que trabajan y los medios que se tienen que emplear, en muchas ocasiones este tipo de edificios tan grandes, tan altos, responden mucho mejor a este tipo de desastres que construcciones más modestas, más pequeñas. De hecho, pues bueno, pues ya veremos un ejemplo más adelante, un edificio que diseñó Frank Lloyd Wright
actualmente desaparecido, que fue un hotel en Tokio que pudo resistir muy bien un terremoto que hubo en la ciudad. Prácticamente no tuvo daños, a diferencia de buena parte de la ciudad. Al fin y al cabo, pues esto era un aspecto que el arquitecto supo solventar, supo darle respuesta para evitar ese tipo de problemas. Claro, hay terremotos y terremotos, pero claro, aún así, si en un terremoto de un grado de destrucción muy elevado el edificio responde muy bien, es porque evidentemente los arquitectos han venido, digamos, a solucionar posibles problemas que hubiera podido haber con el tiempo. Ya sé que de todos modos en las películas de catástrofes lo que sucede es que, claro, hay un terremoto y un rascacielos se viene abajo. Y eso, pues en cierto modo, forma parte de nuestra imaginación. El problema que pudiera haber, si hubiera un gran incendio, si hubiera un terremoto. Por lo mismo, pues algunos también se plantean que cómo dar respuesta al hecho de que quizá pues, un gran avión se estampe contra un rascacielos, para que no pase lo que ya os podéis imaginar. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, dicha arquitectura se basó en los modelos de una serie de propuestas que ya existían en los primeros años del siglo XX, que era el llamado proto-racionalismo. Es una arquitectura que pretendía, digamos, pues dar protagonismo al uso del hormigón armado, pero que por otro lado también proponía una arquitectura más desornamental. Es el caso de la obra de la Colus. Más, pues, su obra viene, digamos, a inspirar a arquitectos como Gropius, porque según el ornamento, la decoración era una aberración, era algo, digamos, a eliminar, a suprimir. Pero claro, a los arquitectos no les va a inspirar solamente la obra de otros arquitectos, sino que también les va a inspirar las diferentes corrientes plásticas de las vanguardias. La estética del llamado neoplasticismo, pues muy especialmente va a influir en Mies van der Rohe, porque en las artes plásticas, en las construcciones, en el diseño, los neoplasticistas van a defender un modelo en el que existiera una estética de líneas y volúmenes simples, combinadas también con el uso de colores planos. Tenéis un ejemplo, el caso de la casa de Riedel. Riedel fue arquitecto y diseñador. La casa tiene este aspecto. Y evidentemente pues reconocemos las líneas simples, también que la casa es literalmente es un cubo, como para decorar el edificio se han utilizado colores planos. Algo que también es visible en la silla roja y azul, también diseñado por él.
serán cómodas así, las incómodas. Bueno, otra vez, me dejaron ayer, también en clase. Joder, y no sé, tiene un aspecto de Y los no brazos ser así. cómoda. Yo creo, no creo. Para mí que será más cómoda precisamente que las sillas en las que estáis sentados vosotros y vosotras. Bueno, las estamos muy buenas. Tiene buena La estética del neoplasticismo de todos modos está representada no ya tanto por esas construcciones y diseños de Riedle, sino sobre todo por las pinturas de Mondrian. Bueno, esa estética, pues, en el caso de Mondrian, a ver si se carga. Bueno, La diferencia entre el neoclasicismo y el plasticismo, ¿vale? el neoplasticismo. Sí. Claro, se llama neoplasticismo porque proponía una nueva plástica. No hay. Los plásticos eran todos los demás, o plasticistas. Así que ellos defendían un nuevo modelo de estética. Y claro, pues Mondrian, que va evolucionando con el paso del tiempo, pues y va a proponer un modelo artístico que partiendo de o inspirándose en el cubismo, pero también en la pintura abstracta de Kandinsky, pues nos va a presentar propuestas como estas, con líneas rectas y formas simples. Las obras más reconocibles de Mondrian, pues observamos como hay una red de cuadrados y rectángulos delimitados por líneas gruesas negras y donde va a emplear colores planos, rojos, negros, amarillos, azules, etc. Nos empleaba el mismo chiste de que he visto un cuadro de Mondrian, he visto todos los demás. No es exactamente así, pero bueno. Así que claro, esa estética de los cuadros de Mondrian, pues la reconocemos en la silla roja y azul y en la casa también. Las propuestas del neoplasticismo estarán presentes también en la llamada revista de diseño de estilo, el estilo. Y es que, claro, en cierto modo, como continuadores de esa idea de arte total que tenían los modernistas, los arquitectos del movimiento moderno idean los edificios como un diseño integral, pero también el diseño industrial estará muy presente dentro de este movimiento y que en cierto modo viene a romper con lo que había sido el movimiento de Arts and Crafts. Bueno, dicho movimiento y vinculado también luego ya posteriormente al modernismo, lo que defendía era una recuperación de la artesanía, defendía la realización de objetos que rompieran con la estética repetitiva y estandarizada de la producción fabril y por tanto pues defendían la recuperación de las denominadas artes menores. Claro, defendían por tanto un modelo de producción alejado de aquellos que tenían menos poder adquisitivo, porque claro, eran artículos para un gusto refinado y evidentemente caros. Sin embargo, por aquel entonces, pues el campo del diseño industrial
va a empezar a desarrollarse y va a estar influenciado tanto por la estética de las vanguardias como también esos criterios de funcionalidad que empieza a desarrollarse de manera más que evidente en la arquitectura, pero que también estaba presente en otros campos. Digamos que va a haber una colaboración entre diseñadores industriales, arquitectos, artistas, y donde esto va a ser más visible, va a ser en la Bauhaus. Ahí tenéis, de todos modos, el emblema de la misma, esa suerte de rostro de perfil, con esas formas, digamos, tan simples. Y claro, esto venía a estar pues muy alejado de esos logos, de esos símbolos que pudiera haber en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Imaginaros, pues, si el cartel de la Bauhaus lo hubiera hecho Toulouse-Lautrec o Alphonse Mucha, pues hubiera sido algo mucho más recargado, ¿no? Contaría con esas formas, digamos, tan simples que nos recuerdan las formas decorativas del Art Deco. Bueno, la Bauhaus fue fundada por Walter Gropius y fue entendida como una escuela multidisciplinar. Y buscaban pues, fusionar las formas artísticas, una estética determinada, con el funcionalismo propio de la ingeniería, cumpliendo además con un precepto que afirmaba Gropius, y es que para él la forma sigue a la función, es decir, las formas que puede tener cualquier objeto, cualquier útil, tienen que responder a la función que tienen que cumplir. Y por ello pues van a diseñar objetos útiles de todo tipo, porque si en el caso del movimiento Art Crafts habían defendido una producción artesanal, en la Bauhaus, por el contrario, defendían ese diseño práctico y funcional que se podía incorporar gracias a la producción en las fábricas a la vida cotidiana. Una visión, digamos, de una suerte del nuevo humanismo que van a proponer estos autores y otros arquitectos, también el propio Le Corbusier. Diseño industrial. Así que claro, se van a influir unos a otros porque van a estar presentes artistas plásticos, como el mismísimo Kandinsky, arquitectos como naturalmente Gropius y Mies van der Rohe, fotógrafos, diseñadores industriales. Bueno, la Bauhaus tuvo una vida relativamente breve, pero su influencia sigue existiendo todavía a fecha de hoy. Incluso pues ciertos diseños nos pueden sorprender todavía en la actualidad por su utilidad, pero también, digamos, por su estética
simple, pero curiosamente al mismo tiempo elegante. Bueno, se fundó en 1919 en la localidad de Weimar. Allí naturalmente pues su primera sede, lo veis ahí, pues no corresponde a un arquitecto, digamos, vinculado a la arquitectura moderna, sino en realidad a un arquitecto pues, proto-racionalista como fue Van de Velde. Ahí, claro, pues ya nos encontramos algunos elementos pues un tanto tradicionales en la construcción, pero nos remiten más bien a un modelo de arquitectura pues no, a medio camino entre el eclecticismo y el modernismo. Por ejemplo, pues, estos pretiles en los balcones, también el empleo de estas cubiertas con tejas al modo aguardillado, pero claro, ya nos encontramos con cristaleras amplias para poder iluminar bien el interior, precediendo pues, a esos muros cortina que luego emplearon esos arquitectos racionalistas y que en cierto modo pues, habían sido ya empleadas con anterioridad en edificios de uso industrial. Es un instituto o colegio o algo que se La sede. ahí. La sede de En la actualidad supongo que le darán un uso semejante. Pues vamos, claro, puede ser una facultación universitaria o una sede educativa de cualquier otro tipo. El caso es que, claro, cuando se instala en un edificio que ya existía con anterioridad. Luego, en 1925, la Bauhaus se va a trasladar a otra ciudad alemana, a Dessau. Allí ya Walter Gropius va a diseñar una nueva sede. Ya veremos cómo se debe hacer el edificio. Pasado un tiempo, la Bauhaus se va a establecer en Berlín. Ya por aquel entonces Gropius ya no era el director. Le había reemplazado Hans Meyer y a este a su vez le había reemplazado Mies van der Rohe. Pero claro, la llegada a Berlín será muy breve. Ya por aquel entonces los nazis se habían hecho con el poder y claro, las nuevas autoridades gubernamentales van a chocar con la dirección de la Bauhaus. Claro, en primer lugar, muchos miembros pues, habían simpatizado con el Partido Comunista, incluso eran militantes. Luego, por otro lado, las intenciones que tenía el partido nazi con respecto a la Bauhaus diferían de los planteamientos que tenía la misma, es decir, querían un arte, digamos, más tradicional, más vinculado hacia la propaganda. Con lo cual, pues, esta se vio obligada finalmente a cerrar. Mies van der Rohe, pues, obviamente, renunciar al cargo y acabaría exiliándose. Entonces, digamos, pues, justificar su posición en base precisamente a su historial militar en la Primera Guerra Mundial, donde fue curiosamente condecorado, pero eso, digamos, que no le sirvió ni a él ni a la escuela. Bueno, claro, además de impartirse clase, en la Bauhaus se llevaron a cabo diseños como la llamada silla Vasili, 1925-1926, que venían a proponer, digamos, un modelo diferente de lo que se estaba realizando hasta ese momento. Al buscar esos criterios prácticos y funcionales, pues claro, eso les hacía rechazar, pues precisamente, el diseño del mobiliario que se había llevado en otras épocas del pasado. Y al cabo, una silla modernista, como que nos hubiéramos encontrado.
pues con una silla de madera, con torneados, con líneas en forma de látigo. Digamos que lo que se buscaba era que la silla fuera bonita, por decirlo de alguna manera, que estéticamente pues respondiera a esos criterios de lujo y de refinamiento propios del modernismo. En cambio, esta silla, que era lo que buscaba, pues básicamente que el que estuviera sentado cómodo, en una silla más bien baja, que pudiera contar con un respaldo suficiente y que las piernas pudieran descansar sin estar rectas. De ahí esa ligera inclinación, formando de todos modos un ángulo de 90 grados. Bueno, estos diseños, además, pues siguen en vigor en la actualidad. Si eres una silla Basili, la puedes comprar, igual que cuando veamos la silla Barcelona. También se pueden adquirir. Y claro, y bueno, la veis así, pero eso no quiere decir que los materiales sean baratos. Mucho menos. Esto es bueno de primera calidad. Luego también, pues claro, todos los apliques, la tornillería, pues claro, esto no son como los de IKEA, con perdón. Luego también los diseños de las publicaciones también iban en consonancia. Daros cuenta, estas líneas simples y básicas para editar un tratado de Kandinsky. La portada de la línea y el punto sobre el plano. Pues claro, va en relación precisamente con la obra de Kandinsky y con el contenido del libro. Si se hubiera editado una publicación en el siglo XIX sobre esto, pues ya nos hubiéramos encontrado con una portada, desde luego, que muy diferente. Bueno, a su vez, fue importante para la difusión de sus principios la celebración de congresos y conferencias de hecho pues fue muy importante pues la asistencia a un ciclo de conferencias en la residencia de estudiantes de Le Corbusier y también de Walter Gropius, porque al fin y al cabo pues también hubo arquitectos en España que siguieron estos principios de la arquitectura moderna. Y claro, pues conocer de primera mano pues esos principios por parte de dos de sus autores más destacados, pues favoreció precisamente la profundización en ese modelo estético y la reafirmación de sus autores en dicha línea. Bueno, eso por una parte. Luego, por otro lado, también hubo congresos internacionales. Y claro, el principal promotor de los mismos pues va a ser este señor que os he enseñado con una flecha, que es el propio Le Corbusier, que fue el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, o CIAM, que claro, pues primer término, pues donde se celebró, naturalmente que en Suiza. Luego ya la sede iría cambiando con el paso del tiempo. Bueno, aquí tenéis, digamos, un resumen de la celebración de dichos congresos. El primero tuvo lugar en
en el castillo de Sarraz, en Suiza. Luego ya posteriormente cambiaría la sede. El segundo sería, bueno, ahí tenéis la fotografía anterior. El siguiente sería en Frankfurt, que curiosamente allí nos dejaría varios ejemplos arquitectónicos de diferentes asistentes. Bueno, las sesiones del CIAM se verían interrumpidas obviamente por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y se reanudarían ya con posterioridad, creo recordar, en la década de 1950, donde Le Corbusier seguiría ejerciendo una notable influencia en los mismos. Y luego, por otro lado, también va a ser importante la edición de publicaciones. De entre todas las publicaciones va a destacar una revista que edita Le Corbusier. El espíritu. Así editará diferentes publicaciones, ensayos, donde va a exponer sus planteamientos para una arquitectura moderna, incluidos sus famosos 5 puntos. Bueno, pues entre los autores, ¿a quiénes cabe destacar? Pues fundamentalmente a 3, como ya he mencionado antes: a Le Corbusier, a Gropius y a Mies van der Rohe. Bueno, esto lo tenéis ya. Sí. Bueno, en toda la historia del arte de Suiza, pues evidentemente su figura más sobresaliente ha sido Le Corbusier, cuyo nombre era Charles-Édouard Jeanneret. Le Corbusier, que era el apellido. Le Corbusier, el apodo. Además era precisamente firmado. ¿Cómo has dicho? Bueno, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, Suiza pues va a vivir una serie de cambios económicos. En cierto modo va a salir de su aislamiento, su economía va a crecer y también se va a diversificar, con lo cual pues también las necesidades constructivas van a ir en aumento, pero también eso pues va a explicar el hecho de que arquitectos locales se interesen por las nuevas formas de construir, por el empleo de nuevos materiales y también, por qué no decirlo, en buscar nuevas oportunidades profesionales fuera de sus fronteras. Bueno, así claro, pues en el caso de Le Corbusier, pues partiendo, digamos, de una arquitectura, digamos, un tanto tradicional, que responde a las necesidades que había en ese momento en el país, pues progresivamente se irá cuestionando ciertos principios de la arquitectura hasta desarrollar un nuevo modelo. Claro, pues inicialmente, ¿qué tipo de edificios hacía? Pues edificios como este.
podría pasar, pues bueno, pues por cualquier vivienda de la época. En la época. Hay que tener en cuenta, de todos modos, una cosa, y es que todas las construcciones de Le Corbusier han sido declaradas como patrimonio de la humanidad. De todos modos, al tiempo que realiza obras como esta, o la que veis aquí en la presentación, él se va formando en el campo del diseño, pero también en el de la arquitectura. Y al tiempo que se forma como arquitecto en Ginebra, pues también se va a trasladar a Francia, ponerse al corriente de las tendencias que había en la época. Y él va a ponerse en contacto con Pierre Terret, uno de los pioneros del uso del hormigón armado en Francia. Es, digamos, pues uno de los arquitectos que vienen a desarrollar esa arquitectura proto-racionalista a inicios del siglo. Nacido en 1887, fallecido en 1965. Bueno, fruto, digamos, de esas inquietudes, él va a plantear un nuevo modelo de arquitectura a nivel teórico, y la obra fundamental va a ser un breve ensayo publicado en Espíritu Nuevo, y son los llamados 5 puntos para una arquitectura moderna o de la arquitectura moderna. Bueno, esos 5 puntos ya los enuncia ni más ni menos que en 1923, y se trataba de los siguientes. El uso de pilotis o pilotes. Él libera las plantas bajas de los edificios, lo cual permite que sean zonas de libre tránsito o incluso que se puedan idear como lugar para estacionar vehículos.
Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué nos vamos a encontrar en esa planta baja entonces? Que cuenta con esos pilares de hormigón más o menos gruesos. Pues simplemente el acceso al edificio, su vestíbulo, cual no va a destacar, digamos, especialmente. En segundo lugar, la planta libre. La planta de un edificio responde a la función, pero luego además el espacio interior se puede ordenar libremente gracias al uso de esos soportes de hormigón. Si en vez de utilizar muros de carga se emplea un número limitado de soportes, entonces los cerramientos se pueden decidir libremente. Al fin y al cabo, pues en un edificio como este, si queremos tirar las paredes para ampliarlas, ¿lo podemos hacer? Sí, mientras no sean muros de carga o si son los pilares. Por el contrario, ¿podemos levantar una pared? ¿Podemos levantar un tabique dividiendo este espacio? También. El empleo de esos soportes también va a liberar las fachadas, porque al fin y al cabo si esto sucede en el interior, también sucede con las paredes del exterior. Así que claro, las fachadas son simples cerramientos, no soportan la estructura. Al fin y al cabo, bueno, desde luego que no es lo más recomendable. Yo la verdad es una cosa que detesto, sobre todo por estética, pero pienso que también por problemas que podrían determinar en los servicios. Daros cuenta que ha habido gente pues, que en su vivienda, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues tenían una terraza. La terraza la han cerrado, la han acristalado. Y han derribado. ¿Qué han derribado? La pared, el muro, que contiene. La pared de cerramiento. ¿Para qué? Bueno, pues para ampliar la vivienda. Claro, ¿qué inconvenientes tiene? Claro, pues ahí hay elementos que son propios del aislamiento térmico del edificio. Eso pues luego te puede dar de todos modos una serie de problemas. Además yo soy de todos modos los que piensan que las terrazas y los balcones pues están para lo que están. Pero bueno, de todos modos, os comento una cosa, la gente ha hecho eso, ha comprometido la estructura del edificio. Pues no sé, a lo mejor el de arriba. Pues quizá haya creado inconvenientes, pero es muy complicado que por haber hecho eso, el edificio se venga abajo. Porque esas paredes realmente lo que hacen es cerrar la construcción. No son elementos estructurales.
Claro, eso no quiere decir que con el paso del tiempo la estructura no se vea comprometida. Ojo, yo no estoy queriendo decir eso. Eso de que diga, bueno, pues tienes esta pared que te da la calle, pues tirarla que no pasa nada, ni muchísimo menos, ¿eh? Yo no soy arquitecto, pero evidentemente no quiere decir que no entienda ciertas cosas. Pero eso sí, no es como si se derriba un pilar, porque un pilar lo que hace es soportar la estructura del edificio. Si derribas, pues precisamente uno de los pilotes, uno de los que está en la parte inferior, pues puede desmoronarse buena parte del edificio. Bueno, con lo cual pierde su función estructural. Así que claro, los muros de la fachada pueden ser reemplazadas por otros elementos. Y ahí entonces vamos al cuarto punto. El empleo de muros cortina o ventanas horizontales. Bueno, como al fin y al cabo no hay muros que soporten la estructura del edificio, pues estos pueden ser reemplazados por ventanas amplias que literalmente recorran todo el muro, dispuestas horizontalmente, o incluso que el muro desaparezca completamente y sean reemplazadas por los muros cortina. Es decir, cristaleras que van de arriba a abajo. ¿Esto qué supone? Pues que mejore la iluminación interior. Desde luego es algo más que obvio. Cuanto más amplia sea una ventana, mejor iluminado estará el interior por medio de la luz natural. Y quinto y último punto, la terraza jardín. Claro, daros cuenta, Le Corbusier procedía de un sitio donde se empleaban tejados de chapa, cubiertas de pizarra, tejados muy agudos, realizados a 2 o 4 aguas. Sin embargo, él propone otra cosa diferente. Piensa que, claro, los edificios se construyen en un espacio que antes estaba ocupado por la naturaleza. ¿Cómo la naturaleza puede recuperar parte de ese espacio? Pues destinándose las terrazas para un jardín. Él diseña cubiertas planas y esas cubiertas planas se pueden aprovechar también como lugar de ocio y esparcimiento.
Claro, también por una cuestión práctica y funcional. Quizá pues una persona no puede tener en su parcela un espacio suficiente para el ocio y el esparcimiento, para tener su propio jardín. Entonces, de ser así, pues ¿por qué no aprovechar la cubierta para ese uso? Bueno, el empleo de plantas en esa parte superior también permitía solucionar un problema que tienen ese tipo de cubiertas. Y es que a diferencia de los tejados a dos aguas, las cubiertas planas se calientan más que los tejados. Así que claro, esto servía también de aislante térmico. Luego también hay otra cosa, si hay una zona jardinada, si se pone a llover, pues parte de esa humedad que puede ir al edificio puede ser absorbida por la vegetación. Naturalmente todo esto es visto con cuidado. Claro, de todos modos eso no quiere decir que la parte superior de estos edificios sean unos vergeles, ni muchísimo menos, pero podían aprovecharse para ese uso. Luego también había un problema que tenían este tipo de construcciones y que se han ido solucionando con el tiempo, al igual que los muros cortina. Y es que, claro, las cubiertas planas pueden dar problemas por una cuestión muy simple, por la acumulación de suciedad, pero sobre todo por las precipitaciones, por cómo se desagua. Así que, claro, con el paso del tiempo han ido apareciendo nuevos materiales que han favorecido el aislamiento de los edificios mediante el empleo de estas cubiertas. Al fin y al cabo, daros cuenta, en el siglo XXI, en lugares como este, curiosamente en las viviendas unifamiliares esto no es habitual, pero en los edificios de viviendas son muchísimas más las construcciones que tienen cubiertas planas que las que tienen tejados a dos aguas. A mi juicio, hubo una temporada en la cual se pusieron de moda los tejados aguardillados para rematar las últimas plantas del edificio, pero nuevamente se vuelven a utilizar esas cubiertas. Bueno, de todos modos, pues para gusto también de los albañiles, para los cuales trabajar a 7, 8, 10 metros de altura sobre un tejado a 45 grados de inclinación o más no les hace especial gracia. Bueno, ahí de todos modos, pues tenéis estas fotografías que sirven de detalle para ilustraros esto, que son de un edificio que vamos a ver a continuación, que es la unidad de la habitación de Marsella. Por un lado tenéis los pilotes en la parte inferior y la terraza de la parte superior. Como en este caso Le Corbusier lo que idea es que la terraza sea un lugar comunitario, pues idea sobre la misma una pequeña construcción, tener pues, diferentes usos y además, pues obviamente, pues va a ser donde va a emplazar la piscina. No cubre mucho. Igualmente le llega el agua por los tobillos. Bueno, en esa parte sí, pero de todas maneras no deja de ser muy curioso. En las comunidades de vecinos, cuando se piensa en la piscina, pues se piensa en la propia parcela. Pero claro, es una solución, digamos, muy común
es muy común en los hoteles. Tienen que calcular que la resistencia el agua, mucha gente que ha puesto en las terrazas las piscinas estas hinchables de agua y tal, han preparado algunas impresionantes. Bueno, es que eso también en las parcelas comunitarias te puede suceder, porque claro, hay gente que dice, bueno, pues ponemos la piscina ahí, ¿qué problema hay? Pues claro, el aislamiento del suelo de la parcela, ya que frecuentemente bajo el mismo está el granja. Bueno, te hablo de gente que la ha puesto en su casa, en los áticos, por decir, en la terraza del ático, ha dicho, pues monto aquí una piscina. Y son muchos, Ya. se ha hundido, son muchos kilos lo que tienen agua, no han hundido la estructura. Claro, porque la estructura de todo el mundo para que estaba pensada. No, para eso, para una terraza, no para soportar por metro cuadrado la altura de agua. Porque si tú una construcción la piensas para una cosa y luego haces otra, pues luego te da problemas. Es decir, porque eso te puede pasar con una piscina, y también le puede pasar a aquellos que tienen la idea de, por ejemplo, decir, bueno, pues tengo dos bañeras viejas y hago un micro huerto. Hay gente que ha puesto jardineras de estas de piedra artificial que pesan un montón. Claro. Pues si pesan más las jardineras de piedra que la tierra en la planta que hay dentro. Bueno, a su vez, bueno, curiosamente Le Corbusier es un arquitecto innovador que plantea una arquitectura que mire hacia el futuro y no hacia el pasado, pero eso no quiere decir que no mire también hacia el pasado. Y lleva a cabo un planteamiento humanista que en buena medida nos puede recordar al planteamiento de artistas y arquitectos renacentistas, como Alberti o el mismísimo Leonardo da Vinci, que incluso miran hacia más atrás, hacia esos principios que existían en la antigüedad clásica, que era el uso del canon y de la llamada proporción áurea. Porque claro, los principios de Le Corbusier serán muy influyentes, pero también se vieron de todos modos viciados con el paso del tiempo, pervertidos a mi juicio. Pero él, digamos que él pensaba, pudiendo cometer errores, que la arquitectura siempre tenía que mirar hacia el ser humano, que correspondiera a una función determinada, pero que respondiera pues, a esas necesidades que podían tener las personas y la sociedad. Por ello, en base a los principios humanistas, va a idear el llamado módulo. Como una suerte de nuevo canon a ampliar en la arquitectura, tomando como medida al ser humano y más concretamente una persona que midiese 1,83 m. Ahí tenéis pues esas anotaciones, esa recreación gráfica con esas figuras tan singulares, uno de los símbolos también de Le Corbusier.
pero también una relación entre el ser humano el espacio y la naturaleza. ¿Y de dónde va a partir? Pues ya de algo que está presente en el mundo clásico, en el mundo de la antigua Grecia y de la antigua Roma, que es la proporción áurea y la espiral de Fibonacci. Vamos, que va a revitalizar dichos conceptos para desarrollar ese concepto suyo del módulo. Bueno, pues ¿cómo lo realizará? Vamos a ver un vídeo al respecto. El módulo. En 1948, el arquitecto, mejor conocido como Le Corbusier, lanzó una de sus publicaciones más famosas, titulada El Módulo, seguida por El Módulo 2. En estos textos, Le Corbusier dio a conocer su aporte a la investigación que tanto Vitruvio como Da Vinci y León Battista Alberti habían comenzado con un esfuerzo por encontrar la relación matemática de las medidas del hombre con la naturaleza. Las investigaciones de los autores previamente mencionados representan también una búsqueda por explicar los Partenones, los templos indios y las catedrales que se construyeron según medidas precisas que hacían referencia a un código que explicaba lo esencial. Saber de qué instrumentos se dispusieron para encontrar la esencia de estas construcciones era el punto de partida. Al parecer, se trataban de instrumentos que rebasaban el tiempo. No resulta tan extraño decir que las medidas que se emplearon fueron en esencia partes del cuerpo, como lo es el codo, dedo, pulgada, brazo, pie, palma, entre otros. Incluso existen instrumentos y medidas que portan nombres que aluden al cuerpo humano, por lo que la arquitectura no está lejos de ser el reflejo del mismo. La proporción se convirtió en un tema de reconstrucción de la posguerra francesa. Se utilizó como base la sección dorada de Matilda Gica. Como principio generativo del sistema de medición que estaban buscando, Meyer le ayudó a utilizar la secuencia de Fibonacci en la que cada elemento es la suma de dos anteriores. Cronológicamente, este diseño se basó en el trazado Hennig, que fue el agosto de 1943, en el cual, en un taller del joven dibujante Mercy Lind, diseño se basó en el tratado de Matilda Gica. Como principio generativo del sistema de medición que estaban buscando, Meyer le ayudó a utilizar la secuencia de Fibonacci en la que cada elemento es la suma de dos anteriores. Bueno, que cada elemento sea la suma de los anteriores, esto lo tenéis reflejado así: 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, y todo ello pues son esas medidas que luego habéis visto que se iban cumpliendo sucesivamente en las medidas que estaban representadas en el diseño del módulo. Cronológicamente, este diseño se basó en el trazado Hennig, que fue el agosto de 1943, en el cual, en un taller, el joven dibujante Mercy Lind ayudó a Le Corbusier a encontrar una base para el sistema, la cual correspondía en la medida de 1.83 metros de un hombre, que coincidió con 6 pies y permitió una correspondencia entre la métrica y los sistemas imperiales. Posteriormente a este diseño, Hennig observa el error de trazados anteriores. El error era: el lugar del ángulo recto tiene que estar situado en la línea que une los dos cuadrados. En este solo hay un ángulo recto y es el que está formado por las diagonales de los dos cuadrados. El tercer trazado consiste
en el año de 1943 con Mayer, en el cual en el taller de Le Corbusier, que pocos meses más tarde proponía un 20 trazado basado en el cuadrado, la sección áurea, el ángulo recto y el doble cuadrado. El cuarto trazado, que es la incorporación de la medida humana, se desarrollan dos modulores, uno relativo al hombre de 1.65 metros de alto y el otro, el definitivo, de 1.83 metros de alto, trazado Seralta Maisonier 1951. Aparece la oblicua generadora de las series de Finobasi, roja y azul. Así podemos decir que el modulor resulta de una investigación de casi 7 años, comprendida en 1943 a 1950. Según la revista de Arquitectura e Historia ISOR, una vez que el modulor estuvo terminado, Le Corbusier aplicó su nuevo sistema de medición en casi todas sus construcciones. Es con esta herramienta que se dibujan la fábrica de Cloud y Duval, la ciudad Radius, el convento de Tourret y las casas de Yao, las instituciones de Chandigarh o el cobertizo de Cap Martin. Esto muestra que el modulor es adecuado para cada tipo de edificios. Estos no son los únicos edificios construidos con modulor. La capilla de Roncha, por ejemplo, también está diseñada de acuerdo con estas proporciones. En 1996, el autor Taboada, en su artículo El modulor de Le Corbusier, menciona que el conocimiento del modulor tiene una función positiva para diseñadores y arquitectos, ya que como generadores de espacios habitables para las personas, el tener conocimiento y control de las medidas y de las proporciones de sus viviendas es posible la reflexión adecuada acerca de las medidas mínimas de las cosas y de los espacios, así como de las circulaciones para que sean adecuadas y amables con la estructura del hombre. Cuando una construcción es diseñada a partir de las dimensiones establecidas en el modulor, se tiene como objetivo proporcionar un espacio, el cual le brinde al cliente una sensación de bienestar y comodidad. Cabe recalcar que el modulor puede ser aplicado para las dimensiones de un espacio arquitectónico, como lo son las casas habitación, edificios de oficinas, plazas comerciales, entre muchas otras construcciones. Sin embargo, este también puede ser aplicado en el dimensionamiento de muebles. Cuando se diseña a partir del modulor, nunca se debe de dejar a un lado variables tan importantes en la arquitectura como lo son cubrir las necesidades del cliente, la iluminación y ventilación, la vegetación, la estética, entre muchas otras. Particularmente creemos que el uso del modulor es indispensable. Consideramos que en el campo del diseño de muebles y espacios hay quienes ya lo usan como regla mínima, debido a que toma en cuenta las medidas del ser humano para que estos espacios y muebles sean confortables y útiles. Gracias. De nada. ¿Quieres mantener tu barba bajo? Bueno, ahí ya de todos modos tenéis la representación gráfica precisamente del modulor, recreando pues, todas estas medidas matemáticas que va ideando Le Corbusier. Bueno, por ello, de todas maneras, en Egipto no había unas medidas ya para hacer las imágenes y todo, unas medidas estándar para hacer... sí, y era la proporción áurea. Llevaban a cabo el canon del puño, que se basaba además precisamente en esa proporción áurea. Bueno, esa concepción humanista está presente en sus modelos sobre urbanismo. Y esos modelos, aunque ya hay unos precedentes ya anteriores, pues buscaban
cubrir las necesidades sociales a través de espacios planificados y diferenciados. Esos criterios racionalistas, digamos que los va a hacer extensibles a toda una ciudad. Porque claro, ya por aquel entonces había arquitectos, urbanistas, que habían llevado a cabo pues, planes en las ciudades. Pero Le Corbusier va a ir más allá de esos planes de ordenamiento que se habían llevado a cabo con los famosos ensanches decimonónicos. De todas maneras, no va a ser el único que piense en esa diferenciación de espacios, pero lo va a hacer, digamos, extensible a toda la ciudad. ¿Cuál va a ser su idea sobre el urbanismo? Pues va a estar reflejado en un planeamiento ideal. El de la llamada Bill Radius. Él cuando idea, digamos, su proyecto de ciudad ideal, la llamada ciudad radiante, la idea con espacios y edificios diferenciados, con diferentes usos. El centro del espacio lo van a ocupar rascacielos, de planta cruciforme. Según nos vamos alejando de ese centro urbano, la altura de los edificios va a irse reduciendo y la presencia de áreas verdes también se va a ir multiplicando, con el fin de favorecer la comunicación terrestre dentro de las ciudades, dentro de un trazado ortogonal. Va a contemplar el empleo de grandes avenidas en diagonal que favorezcan la comunicación entre las diferentes áreas urbanas. Todo ello pues contemplando manzanas abiertas, pero también cerradas. A su vez, también él plantea otra cuestión, y es qué hacer con la industria. Bueno, no lo hará exactamente en el planeamiento de la Bill Radius, pero claro, en otros diseños para planes urbanos, pues ¿dónde piensan que tiene que estar la industria? Pues alejada de las zonas residenciales. Lo planteará en París de una manera muy simple. ¿Dónde tienen que estar las fábricas? Pues al otro lado del río, al otro lado del Sena. De todos modos, aunque estos planeamientos serán muy influyentes y evidentemente Oscar Niemeyer los tendrá en cuenta en Brasilia, no se llevarán a cabo. No podrá cometer, digamos, un planeamiento, digamos, tan ambicioso como ordenar toda una ciudad, y eso que después de la Segunda Guerra Mundial bien podría haber tenido una oportunidad en cualquiera de tantas y tantas ciudades que fueron prácticamente destruidas por completo. Bueno, ahí tenéis el ejemplo de la Bill Radius, y aquí una serie de representaciones gráficas donde veis la misma, donde va a combinar pues esas grandes avenidas en ocasiones perpendiculares unas a las otras,
en cierto modo, pues piensa en ese espacio central ocupado por rascacielos como ese lugar centralizado que era el antiguo foro romano, pero también cuenta con esas líneas en diagonal que en cierto modo pues nos recuerda al Plan Cerdá de Barcelona y que los diseñadores del urbanismo de las ciudades empezaban a tener en cuenta para favorecer las comunicaciones dentro de las ciudades. Es decir, combinar elementos de un plano hipodámico ortogonal con el de un plano radiocéntrico radial. Claro, pues en cierto modo, pues ver este espacio pues nos podía recordar hasta cierto punto a las grandes avenidas con las que cuentan ciertas ciudades de Estados Unidos. Calzadas muy amplias por donde pueden pasar 4 o 5 vehículos al mismo tiempo, aceras relativamente amplias, etc. Sí, de todas formas, como bien dices, Estados Unidos es un país, digamos, nuevo, pero esto no deja de ser un proyecto idílico en cuanto a que en una ciudad como Valladolid o Madrid, cualquier otra ciudad, tienes que construir sobre lo que ya hay, que es histórico, con el cual es complicado, que aquí podría haber sido, a lo mejor, bueno, el sol, no sé, pero ese tipo de manzanas, ese tipo... Estamos de todos modos dentro de lo que de una obra teórica para la cual para Le Corbusier una ciudad moderna pues tiene que seguir estos principios. Ahora uno puede decir, claro, ¿qué se hace? ¿Se destruye y se construye de nuevo todo París, toda Roma, todo Londres? Bueno, pero también las ciudades han ido cambiando y creciendo. Quizás no pueda ser así por completo, mucho menos. Puede ser un plan parcial. Y al fin y al cabo, Le Corbusier también lo sabía. Y de hecho, pues él elabora un plan parcial, el plan Voisin en París. Es decir, ordena un planeamiento urbanístico dentro de la propia ciudad. Este es rechazado, porque claro, que dentro de París hubiera un espacio como este, con edificios de gran altura, casi rascacielos, chocando con la estética decimonónica de la ciudad, pues acabó siendo rechazado. También presentó un plan urbanístico para Moscú, que también lo fue, pero claro, que esos planes fueran rechazados no quiere decir que no se tuvieran en cuenta con posterioridad. Porque al fin y al cabo, pues su obra va a ser estudiada por muchos autores y va a ejercer una influencia pues muy poderosa. Porque, claro, entre otras cosas, ¿qué es lo que piensa? Dice, bueno, vamos a construir un edificio que tiene una gran altura. Como tiene una gran altura, pues no va a estar uno junto al otro. Tiene que haber un espacio más que importante entre los edificios. Así se puede aprovechar por un lado, para tener zonas ajardinadas. Por otro lado, también se permite el asoleamiento de los mismos. E incluso también, pues eso va a favorecer que la línea visual de las construcciones, que no entorpezca la visión de otros elementos. Así que claro, él lo tenía contemplado. Otros, cuando lo llevaron a cabo, cuando se crearon estos modelos, pues van a llevarlo a cabo con alteraciones. Al fin y al cabo, pues el Plan Cerdá de Barcelona no es exactamente como lo de Ildefonso Cerdá. No digamos ya el ensanche de Madrid. Así que claro, él de todas maneras tiene ese modelo ideal e intenta adaptarlo a las circunstancias. Lleva a cabo dos planes parciales que no se llevan a cabo. Claro, esto quizá pues hubiera cambiado pues la faz de una parte importante de París a orillas del Sena, pero claro, ya posteriormente, a partir de los años 70, pues ya habrá, digamos, zonas, por decirlo de algún modo, modernas,
con un planeamiento urbanístico diferente del plan del Barón de Haussmann del siglo XIX, con edificios, digamos, que siguen las tendencias internacionales y no las construcciones decimonónicas de esa otra época, como es el distrito de la Défense. En París la Défense, que lo acabas de decir, es un apartado ya con unos rascacielos y unos edificios modernos que está el Gran Arc está en paralelo al Arco del Triunfo y al Arco del Triunfo. Ya, literalmente continúas y llegas al Arco de la Défense. Bueno, luego además, pues esos espacios diferenciados, pues él también los tenía en cuenta con la creación de espacios propiamente de uso industrial, con lo cual pues, va a ser uno de los primeros que va a defender la creación de esos distritos, es decir, la creación de polígonos industriales. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente pues, por esa concepción humanista, que los lugares sean habitables. Así que claro, las fábricas a un lado, las viviendas a otro, unas alejadas de las otras. Bueno, luego acerca de lo que es propiamente su concepción de la vivienda, bueno, ya veremos cómo piensa que debe ser una vivienda unifamiliar, pero cómo tienen que ser también los edificios de apartamentos, pues eso ya lo abordaremos en la clase de mañana. ¿Vale?